a los ingresos de 2Z2. Y este sería entonces el problema que resuelve la firma, y es uno de los dos caminos, y aquí ya podemos hacer las primeras relaciones con teoría del consumidor que revisamos en la serie anterior, puesto que también teníamos dos problemas en el caso de la demanda del consumidor, donde se podía maximizar la utilidad, en este caso también estamos maximizando la utilidad de la empresa, pero en términos de beneficios, y aquí sí hay una diferencia importante, puesto que los beneficios que surgen del ingreso que genera la oferta, que se transa en el mercado restando los costos, sí es una cantidad, en estricto rigor, y es una cantidad constatable y medible a nivel contable y a nivel de mercado. Mientras que en el caso de la utilidad, que era la maximización del consumidor, decíamos que esa noción de utilidad solamente nos era útil en términos de orden y no de cantidad, no de magnitud. Entonces acá una primera diferencia, vamos a ir viendo que los cruces entre teoría del consumidor y teoría de las firmas no son pocos, pero también las diferencias, y las vamos a ir aclarando a medida que surgen. Entonces, tenemos el problema de maximización de la producción, de la oferta en este caso, de la utilidad de la firma, y eso nos lleva a también introducir que esta oferta va a estar relacionada con una tecnología. Y esa tecnología entonces la vamos a expresar o la vamos a formalizar como una forma de combinar los factores. Por lo tanto, vamos a decir que vamos a tener una función de producción que va a depender de Z1 y Z2, puesto que acá estamos operando con dos factores. Entonces, hasta acá tenemos quizás los elementos centrales de la notación por el camino de la maximización, puesto que después vamos a introducir el camino de la minimización de costos, tal cual lo hicimos en el caso de la demanda. Acá entonces hay que hacer una relación y hay que decir cuál es el rango en el cual se encuentra la oferta de la empresa. La oferta de la empresa entonces usualmente va a estar entre 0 y lo que puede producir con los factores. Y la tecnología disponible, vamos a decir, esa función de producción nos entrega entonces una tecnología, una forma de combinar factores. Entonces este va a ser el rango en el cual va a habitar la oferta de la empresa, pero acá podríamos ir incluso más lejos y decir que esta oferta podría igualar las capacidades de producción de la empresa. O sea, la empresa puede, en el óptimo, de hecho, si queremos resolver el problema de maximización de utilidades de la empresa, o de retornos de la empresa, lo que debiésemos acercarnos en este caso es a la frontera de posibilidades de producción. A la frontera de posibilidades de producción, y por lo tanto es muy probable que la empresa habite esta zona y no una zona interior en términos de la producción, donde esto es Q, puesto que estaría perdiendo costos de oportunidad en términos de beneficio. Entonces, cuando queremos maximizar el beneficio, utilidad se le tiende a llamar también, pero para estos casos podemos decir beneficio, la empresa debiese producir en su frontera de posibilidades de producción. Y entonces eso implica que la oferta la vamos a igualar a la tecnología o la función de producción. Y esto ya nos va a dar una posibilidad de resolver nuestro problema de maximización, puesto que ahora lo que estamos haciendo es la misma maximización de Z1 y Z2, pero estamos igualando Q a la función de producción que depende de Z1 y Z2. Entonces ya no tenemos el valor Q, lo reemplazamos gracias a esta igualdad con la función de producción que depende, en este caso, de las cantidades demandadas de los factores. Acá sí hay una demanda del factor 1 y demanda del factor 2, valorizadas por los precios de esos factores, ¿cierto? Respectivamente. Y entonces estamos reduciendo las incógnitas, básicamente. Es el primer paso clave que estaríamos dando acá. Menos W1 Z1 menos W2 Z2. Entonces ahora
lo que podríamos hacer es establecer algunas relaciones. Acá simplemente estamos generalizando, todavía no le hemos dado un valor a esta función y lo vamos a hacer en la medida que se requiera para avanzar en la profundización del capítulo, pero por ahora queremos formalizar el problema de la firma. Y ya lo tenemos al menos expresado en dos formas cuando lo que buscamos es maximizar el beneficio. Entonces, lo que podríamos hacer ahora es establecer algunas relaciones básicas. Por ejemplo, podemos decir, o definir más bien, qué es lo que vamos a entender por productividad marginal y qué es lo que vamos a entender por productividad media, que después veremos, lo podemos hacer respectivamente con los costos. También podemos obtener costo marginal y costo medio, van a ser muy útiles para resolver el problema de la firma. Entonces, ¿cómo vamos a definir la productividad marginal? Básicamente, al decirlo marginal, así como utilidad marginal, como vimos en la serie anterior, era la derivada de la utilidad con respecto al consumo de un bien en específico. En este caso, vamos a derivar la función de producción con respecto a una cantidad de factor en particular. Por lo tanto, si generalizamos ZI, donde ZI puede ser el factor 1, el factor 2 o factor n, ¿cierto? La derivada de la función de producción, que depende de Z1 o Z2 en este caso, con respecto a ZI, va a ser nuestra, bueno, esto es una definición, productividad marginal de ZI, dependiendo con qué factor derive. Y la productividad media, por su parte, la vamos a definir simplemente como el cociente con respecto al factor de producción de la oferta. Y como la oferta en este caso es igual a la función de producción, podríamos establecer esa igualdad. Claramente nosotros, para llegar a una oferta, y por eso todavía no queremos hablar de oferta, porque para llegar a un valor, en este caso, vamos a tener que resolver en el óptimo estas demandas. Estas son demandas de factor 1, demandas de factor 2, y no hemos llegado hasta ahí. Estamos familiarizándonos con la notación, como dijimos. Entonces esta Q, en parte, cuando avancemos ahí, va a depender tanto del precio de los factores como del precio del producto. Por lo tanto, vamos a tener que tener un valor del precio. Obviamente estos son parámetros que da el mercado. En este caso el precio también, si es que no es una empresa monopólica, es tomadora de precio, por lo tanto P también pasa a ser un parámetro externo, ¿ya? Pero así vamos a entender inicialmente la productividad marginal y la productividad media, y lo que vamos a hacer ahora es una relación entre ellas, y eso lo vamos a hacer preguntándonos cuál es, por ejemplo, la productividad, o más bien la tendencia de la productividad media, es decir, el cambio en la productividad media. ¿Y cómo podríamos medir eso? Podríamos derivar la productividad media, bueno, de ZI, con respecto a un factor. Si hacemos esa derivada, lo que estamos queriendo responder es cómo cambia la producción media, que es simplemente un cociente, es decir, si tú tienes una producción de 100, ¿cómo divides ese 100 con respecto al consumo de cada uno de los factores con los que produce? Eso es lo que estás hablando de productividad media. ¿Cuánto te rinde más bien cada factor? Dicho en términos más simples. Y ahora lo que queremos ver es cómo cambia si cambia ese factor. Ya que aquí claramente lo tenemos en un valor constante, mientras no cambie la cantidad. Bueno, si cambia la cantidad, queremos ver cómo cambia la productividad media. Y esto lo podríamos definir de la siguiente forma, así. Si productividad media, que está arriba, es igual a esto, que lo podemos poner como F también, como F que depende de Z1 y Z2, partido por Z1, eso es productividad media porque lo tenemos acá y sabemos que Q es igual a F, como hemos dicho, y esto completo, este cociente es el que estamos derivando con respecto a Z1, o ZI más bien. Entonces, ¿qué tenemos? En esta derivada tenemos la derivada del cociente. ¿Y qué sabemos de la derivada del cociente?
que si tenemos una función fg, por ejemplo, donde es la generalización de que tenemos que derivar arriba y abajo, ¿cierto? Porque tanto en f como en g tenemos aquello respecto a lo cual estamos derivando. La generalización de la derivada del cociente nos dice derivada de f por g menos derivada de g por f sin derivar partido por g al cuadrado. Y si lo aplicamos acá, lo que tendríamos entonces sería la derivada de f, que es básicamente nuestra productividad marginal, que también la podríamos definir como fi, es decir, es una derivada claramente de, si tuviésemos f1 sería la productividad marginal del factor 1 y f2 del factor 2. Entonces, lo que tenemos acá es fi, porque estaríamos haciendo esta parte derivada de el numerador, ¿cierto? Estamos derivando el numerador con respecto a zi, y esto es el numerador, ¿cierto? Entonces tendríamos que derivar acá, fi, por que está abajo, zi, ¿cierto? Este es el cociente que estamos derivando. Acá ya derivamos lo de arriba, menos, ahora lo de abajo derivado, y si derivamos zi, no está acompañado de un 1, es 1, por lo de arriba sin derivar, que es f, depende de zi podríamos poner. Partido, lo de abajo al cuadrado, sería zi al cuadrado. ¿Y ahora cómo podríamos resolver? Bueno, podemos decir, tenemos acá simplemente f, la función de producción, simplemente porque está multiplicado por 1. Y acá tenemos fi, sabemos que es la productividad marginal de zi, y está multiplicando a zi, y está dividido por zi2, menos, ¿cierto? Lo que tenemos acá, que es la función de producción partido por zi2, ¿cierto? Simplemente distribuimos el denominador en ambos casos. Y ahora que tenemos estos dos componentes, podemos acá, bueno, este zi se va y se va con el cuadrado de abajo, y nos queda productividad marginal de zi partido por zi. ¿Y acá qué tenemos? Acá tenemos algo muy interesante, porque podríamos reescribir eso. Si sabemos que eso es igual a q, para que se vea más rápido, partido por, podríamos abajo decir zi al cuadrado es igual que zi partido por, o sea, zi por zi, ¿cierto? Ese cuadrado es igual a eso, y eso es lo inverso de lo que tenemos acá. Perdón, eso es lo que tenemos acá. Entonces, pero nos está sobrando solo un zi, entonces básicamente lo que tenemos allá, vamos a seguir acá, digamos, primer componente, productividad marginal de zi partido por zi, porque ya eliminamos ese y el cuadrado. Menos, esto era productividad media, y nos está sobrando un zi, y ahora podemos simplemente abajo redistribuir el denominador, y lo que tenemos es. Entonces, y esto aquí era igual a lo que buscábamos, que era derivar la productividad media con respecto al factor. ¿Y aquí es igual entonces? Bueno, básicamente a la diferencia de la productividad marginal con respecto a la productividad media. Estamos relacionando, por lo tanto, nuestra productividad marginal con nuestra productividad media en los costos, más bien en la productividad creciente o decreciente de la empresa. Y aquí podemos decir que esto va a ser positivo siempre y cuando la productividad marginal sea mayor a la productividad media. Si esto es mayor que esto, el resultado de este cociente, o más bien del numerador, va a ser positivo. Y por lo tanto vamos a tener, ¿cómo vamos a interpretar eso? Que sea positivo, que vamos a tener una productividad marginal creciente. En el margen, la empresa cuando aumenta los factores produce más. Creciente quiere decir que la productividad va creciendo, va en ascenso, a medida que aumentas la demanda de un factor, el uso de un factor más bien. Y si esto es menor, esta va a ser productividad decreciente porque esto va a quedar negativo. Entonces, ya
quedamos nuestra primera relación importante para relacionar productividad marginal y productividad media.